El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermanos y hermanas, hasta aquí el Evangelio de hoy. Gloria a Cristo. Pueden sentarse. En los últimos días de Jesús sobre la tierra, les anunció a los apóstoles las tribulaciones que deberían y tendrían que afrontar en un futuro próximo. Ninguno de ellos tenía conciencia aún de la importancia de la misión de Jesús: pasar irremisiblemente por su sacrificio expiatorio, el cual implicaba su muerte en la cruz. Y era una de las muertes más humillantes que había para aquel tiempo. Y menos aún imaginaban que la tristeza que estaba a punto de experimentar se convertiría en un gozo indescriptible para ellos y para el mundo entero. Así lo narra el Evangelio de Juan 16, el verso 20. Y es en este contexto inaudito y confuso para los discípulos donde Jesús anuncia la llegada de aquel que da claridad y luz. Allí donde solo existe oscuridad, duda e incredulidad, el Espíritu Santo, Él, cuya llegada celebramos hoy y de la cual no podemos sino seguir dando gracias al Padre, pues sin Él la conversión y como consecuencia de nuestra conversión, nuestra fe en Cristo serían imposibles. Damos gracias al Espíritu Santo, damos gracias a Jesús que nos dejó el Espíritu Santo. Por Él hemos sido llamados a la fe. El Espíritu Santo hace posible que el mundo crea en Jesús crucificado y muerto por nuestros pecados. Y como lo dice San Ireneo de Lyon, como rocío puro caído del cielo, da vida abundante a todos y nos vivifica para llevar fruto que perdure en el mundo. Y con base en esta introducción tengo el título para el sermón de hoy: Venciendo la tribulación con el auxilio de la palabra y el Espíritu Santo. Venciendo la tribulación con el auxilio de la palabra y el Espíritu Santo. Como ya hemos mencionado, los apóstoles aún vivían ajenos a las tribulaciones que estaban por venir. Habían caminado con Jesús, escuchaban su llamado al arrepentimiento y a la conversión. Habían sido testigos de su reivindicación como el Mesías prometido por Dios. Y habían sido testigos de que esto era anunciado por los profetas. Y como evidencia de ello, habían presenciado los numerosos milagros que Él llevó a cabo. Sin embargo, en sus mentes, toda esta experiencia se limitaba a esperar la restauración del orden conocido por ellos, a una purificación social, moral y religiosa del pueblo de Israel, donde la justicia de Dios ordenaría todo lo que era evidente que estaba trastocado. Esa era la mente limitada y finita de los discípulos. Ni por asomo eran conscientes de la envergadura del proyecto divino de restaurar y redimir no solo a los judíos y a Israel, sino que el final de la historia era la redención de todos los pueblos conocidos del mundo. Y hablamos del mundo entero. Por tanto, los discípulos, ¿por qué iban a suponer pues o pensar que Cristo debería morir y dejar este mundo? ¿Cómo sería posible sufrir persecución, pensaban ellos, si el Mesías estaba aquí junto a ellos para defenderlos?
Tan convencidos estaban de lo contrario que, como leemos en el Evangelio de hoy, sus corazones se entristecieron, negándose a aceptar la realidad que Jesús anunciaba. Antes, porque os he dicho todas estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, dice Juan 16:6. Jesús, sin embargo, anuncia persecución, negación, expulsión, discriminación y finalmente muerte. Eso lo dice el Evangelio de hoy en el versículo 2. Pues el mundo reaccionará con violencia y descrédito hacia la figura de Cristo, como tantas y tantas veces lo hizo respecto a la palabra de Dios y sus profetas. Así como persiguieron a los profetas, como persiguieron a los discípulos, así nos van a perseguir a nosotros. De hecho, la comunidad gay del mundo entero mandó una carta donde expresan que los cristianos no son dignos de ser considerados como humanos, no son dignos de respeto, pues nos oponemos al amor entre ellos. Es la reacción clara del pecado ante el anuncio de la liberación de Dios hacia el hombre, ya que el pecado se resiste con fuerza a ser desterrado de nuestra naturaleza. Lucha y desarrolla una fuerza extraordinaria para mantenernos a nosotros en la esclavitud de la incredulidad. El pecado que mora en nosotros, que mora en el mundo, sabe que la fe es la estocada definitiva contra él y la que en Cristo nos libera de las consecuencias nefastas de ese mismo pecado, es a decir, la muerte y la condenación eterna. Y aquí, en esta lucha sin cuartel, es donde Jesús anuncia la llegada de una luz potente capaz de disipar las tinieblas de este mundo. La llegada magnífica del Espíritu Santo, el Consolador. Y dice el Evangelio de hoy, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Es este Espíritu el que hace posible la conversión del hombre por medio del testimonio sobre Cristo y su obra, y es Él el que da vida por medio de la palabra de Dios. Él dará testimonio acerca de mí, dice el verso 26. Y por tanto, he aquí la clave para la conversión del mundo que aún vive en la incredulidad. La palabra como testimonio vivo y como eficaz instrumento para la acción del Espíritu Santo. He aquí una vez más el grito de la Reforma: sola Escritura, solo la Biblia. Y recuerdo el texto de Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, pues a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabra y Espíritu Santo para la conversión del mundo. No experiencias personales, palabra y Espíritu Santo. Y aquí puedo hablarles de la acción múltiple y eficaz del Espíritu Santo. Jesús comunica a los apóstoles la necesidad de su partida, de manera que el Espíritu Santo dé comienzo a su obra de conversión. Os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, dice el verso 7. Con estas palabras los discípulos reciben el consuelo de saber que aún sin la presencia física de Cristo en la tierra, la acción de Dios seguirá y sigue siendo activa y eficaz. Dios no abandona nunca a su pueblo, y por medio de su Espíritu sigue y seguirá trayendo salvación a los hombres. Y el Evangelio nos aclara de la manera que actúa y qué acciones desarrolla también el Espíritu Santo entre nosotros. Y cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice el verso 8.
La primera y necesaria obra es mostrar la realidad y gravedad del pecado. Hoy en día ya no se habla del pecado. Hoy en día ya muchas iglesias niegan el infierno. Ya no se está mostrando la gravedad pecaminosa del pecado. Lo primero que hizo el Espíritu Santo es mostrar la realidad y gravedad del pecado, el cual es el eje en el que gira la problemática de salvación del hombre y del empeño humano de permanecer en él, en su pecado. Jesús nos enseña que la incredulidad en él y su obra de redención son la mayor muestra de que vivimos y morimos en nuestro pecado siempre. Por cuanto no creen en mí, dice en el versículo 9. En segundo lugar, el Espíritu ilumina nuestro entendimiento para comprender que en la muerte, resurrección y ascensión de Cristo a los cielos, la justicia de Dios ha sido plenamente satisfecha. Ahí viene el lema de la iglesia luterana en el mundo: Cristo es mi justicia. Y dice el versículo 10: de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y que Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Cristo es nuestra justicia. El Espíritu proclama pues al mundo la perfecta, gratuita y llena de gracia justicia de Dios en Cristo, nuestra justicia. Y por último, su obra incluye igualmente anunciar la derrota absoluta de Satanás, proclamar que el mal y aquellos que perseveran en él ya han sido en realidad juzgados, como lo dice el verso 11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No podemos entender plenamente el misterio de la conversión, de la obra invisible por la cual un ser humano deja de resistirse a la acción del Espíritu Santo y simplemente cree. Algunos lo llaman gracia irresistible. Yo no puedo explicarles a profundidad este misterio, pero el Espíritu Santo actúa a través de la palabra de Dios y convierte al hombre. Así lo narra Hechos 7:51. Pero en estas palabras de Jesús sí podemos entender y ver la secuencia de aquellas verdades que nos es necesario creer y que en verdad creemos. Rechazamos y rechazo al pecado, justicia de Dios en Cristo y derrota de Satanás y el mal y sus consecuencias eternas. Porque todo el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido, dice el apóstol Pablo en Gálatas. Y todo este conocimiento lo provee abundantemente no nuestra razón o inteligencia, sino el Espíritu de Dios. Desde el mismo momento de nuestro bautismo y durante toda la vida del creyente, Él nos sostiene en fe y en Él tenemos justicia, paz y gozo, dice Romanos 14:17. El Espíritu Santo vive ahora en nosotros. Bueno, hoy vimos en clase de catecismo algo similar a esto. El Espíritu Santo es entre muchos cristianos un gran desconocido aún. Su acción invisible y misteriosa hace que algunos lo vean como un ser distante y poco conectado con sus vidas. Sin embargo, cuán grave error es tener esta visión. Otros piensan que pueden manejar el Espíritu Santo, pues le dice a usted hable en lenguas, o el Espíritu Santo me dijo que les dijera a ustedes una visión aún más grave del Espíritu Santo. Pues el Espíritu de Dios en realidad vive en nosotros, mora en nosotros y forma parte de nuestro ser espiritual
espiritual de manera inexplicable. Segunda carta a los Corintios 6:16 dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Pero no solamente mora en nosotros de una manera sobrenatural, sino igualmente real. Primera carta a los Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Cuántos son los que ignoran que ahora habita en ellos por la fe nuestro Dios Espíritu Santo? Y es importante saber esto y tenerlo siempre presente para que nuestras mentes, acciones y nuestra vida en general traten de honrar a aquel que mora en nosotros y nos da vida, aspirando siempre a vivir en consonancia con esta nueva existencia que tenemos en Cristo. De ahí la amonestación del apóstol Pablo a cada uno de nosotros: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En Efesios 4:30. Y para ello, y siguiendo el consejo de Dios en su palabra, apartamos de nosotros toda amargura, enojo, ira y todo aquello que ensucia el alma y entristece al Espíritu Santo, y perseveramos en el amor, la misericordia y el perdón, tal como nosotros fuimos perdonados en Cristo. Así lo expresa el mismo capítulo de Efesios 4, versos 31 y 32. Así honramos al Espíritu que llevamos en nosotros, y así Él hace de nosotros una morada digna para Él. Y finalmente, Jesús anuncia que este Espíritu Santo nos guiará a la verdad, hablando un mismo mensaje de parte de Dios en armonía perfecta con todo aquello anunciado por Cristo. Él nos guiará a toda la verdad, porque no habla de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Un Dios que proclama un mismo testimonio para la humanidad, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Primera de Timoteo 1:15. Y por ello el Espíritu Santo glorifica a Cristo por siempre. En conclusión, los discípulos se hallaron reunidos un día como hoy, el día de Pentecostés. Estaban juntos y unánimes en su fe, nos lo dice Hechos 2:1. A punto de experimentar la promesa de Cristo de enviar al Espíritu de verdad y demostrar al mundo que nuestro Dios se guía junto a ellos y que sigue junto a todos los creyentes. Que somos fortalecidos en fe y en testimonio gracias a la presencia viva en nosotros de este Espíritu Santo, y que ni las lenguas o idiomas ni las limitaciones humanas son un obstáculo para que el nombre de Cristo sea proclamado con fuerza a todas las naciones de la tierra. Nosotros somos hoy esos mismos discípulos, sellados en el bautismo con el Espíritu Santo y reunidos unánimes en torno a la santa palabra de Dios y los sacramentos. Y damos gracias a Dios en Cristo por enviar a nosotros al Espíritu Divino, el cual cada día fortalece, renueva y vivifica nuestra fe, por medio de la cual invocamos el nombre del Señor para salvación. Por eso, hoy clamamos con fuerza: Espíritu Santo, ven, que así sea. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.